Hola amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Estamos otra vez aquí con la sección de futbolistas legendarios, de leyenda, futbolistas históricos. Y hoy tenemos el placer de que nos visite al canal, bueno, pues todo un medallista olímpico como es Jordi Ferrón. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, bienvenido a Todo Fútbol y bueno, para nosotros es un placer que nos visites y que bueno, y que estemos charlando un poquito de tiempos pasados y de más recientes. Genial, sin problema, un placer, ya sabes. Bueno, pues nos gustaría recordar un poco de ti, así lo más significativo, pues bueno, siempre Sí. se recuerda quizás, ¿no? Los equipos donde ha estado uno y bueno, y el palmarés, ¿no? Como hemos dicho en la presentación, bueno, fuiste medallista olímpico, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Sí. Sydney y bueno, también fuiste doble campeón de Copa con el Real Zaragoza, un histórico de nuestro fútbol. Y bueno, ya has jugado en equipos históricos, como por ejemplo, además del Real Zaragoza, el Rayo Vallecano, el Albacete, entre otros. Y bueno, también estuviste que por eso queremos empezar hablando pues, de eso, de los inicios, ¿no? También estuviste en las categorías inferiores del Barça, ¿no? Que es donde te formaste. Cuéntanos, Jordi, ¿cómo recuerdas aquella época y tus inicios con el Barça B? Ostras, pues la verdad es que sí, desde pequeñito, desde los 7 años, empecé en el Barça, desde los 7 hasta los 20, empecé en el torneo social, que era un torneo que hacían solo los fines de semana para controlar un poco a los niños más pequeños. Y ya con 10 años entré en la categoría más pequeña que había en el Barça, que era la de Benjamín. Y ir subiendo escalones hasta el Barça B, que creo que fue el año 98-99, que es mi último año en el Barça. Ese año lo empecé haciendo la pretemporada con el primer equipo, con Bangal. Jugamos en segunda A con un muy buen equipo, pero un equipo quizá demasiado joven. Era la quinta bueno, con Xavi, con Puyol, Luis García. Había Gabri, había muy buen equipo, pero quizá era un poco joven. Y ese año en segunda A pues descendimos a segunda B, una pena, una pena. Acabamos de subir el año anterior, con el mismo equipo subimos de segunda B a segunda A y ese año pues quizá nos dimos un golpe de realidad de juventud, pero bueno, la verdad que recuerdo esos años de la cantera del Barça con muchísimo cariño y con yo creo que muchas de la suerte o del resultado que haya al final conseguido ser jugador profesional viene a esa formación, ¿no? A la formación que tuve en Barcelona, bueno, que desde pequeñito pues siempre me fueron guiando por el buen camino. Tuve la suerte de tener siempre muy buenos compañeros. El estar en las categorías inferiores del Barça siempre te daba opción a poder ir con la selección catalana, a poder ir con la selección española, que también desde los sub-15 hasta la olímpica tuve la suerte de poder jugar con España. Y la verdad bueno, que mi paso por el fútbol base fue muy bueno. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época y me siento un privilegiado, ¿no? De haber podido vivir todo lo que viví pues bueno, desde los 10 14 años, que ya empieza a ser un poquito más competitivo, hasta los 19 20 que dejé Barcelona. Quizás lo único que te faltó a nivel selección fue jugar en la absoluta, ¿no? Sí, sí, porque por edades yo no pude jugar el Mundial Sub-20, que creo que España quedó campeona, eran del 79, un año más jóvenes que yo, pero sí, fue desde la Sub-15, Sub-16, Sub-17 que fue un Mundial, Sub-18 que fue otro campeonato de Europa, y el Sub-16 y Sub-18 campeonato de Europa, y de ahí ya la Sub-21 y la Olímpica. Luego, cuando seguí creciendo, pues ya fui a Zaragoza y que seguramente ahí las cosas no salieron tan bien como me estaban yendo en el Rayo y ahí ya pues dejé de ser internacional, ¿no? Pero ya te digo, tuve la suerte de poder eso, de poder jugar en las categorías inferiores y de poder jugar desde chiquitín, pues 3 campeonatos de Europa y un mundial, las Olimpiadas en Sydney y otra Olimpiada universitaria que jugamos con sub-20, que éramos de jugadores que estábamos matriculados en la universidad y que fuimos también medalla de oro, que generalmente no se le da tanto rebombo porque queda muy alejado a todo lo demás, pero que el deporte universitario, pues según qué países, también se le da bastante chance. Bueno, ya que estamos hablando de la selección, continuamos hablando de ella. Vamos a recordar un poco
esa medalla de plata, ¿no? Que siempre sabe un poco agridulce, ¿no? Pero bueno, tenéis muy buen equipo, ¿no? Como por ejemplo, yo recuerdo que estaba Miguel Ángel Angulo Sí. en ese equipo y bueno, Angulo, Albelda, Tamudo, Capdevila, José Mari, La Cruz, Zamaya, éramos un equipazo. Gabri, Xavi, Luque, y seguramente me dejo gente, Tony Belamazán, seguramente me dejo gente importante, ¿eh? Pero realmente era un auténtico equipazo, muchos ya consolidados en primera división. Recuerdo José Mari estaba ya dándole fuerte en el Milan, acaba de firmar por el Milan. Esa es la selección en la que estaba en la sub-21 Casillas y Gerard López, que fueron a jugar, creo que fue el Campeonato de Europa con la absoluta, por eso no vinieron a la Olimpiada. Y sí, sí, la verdad que éramos una buena selección bastante potente. El tema estaba en que quizás seguramente desde España no se confiaba tanto en nosotros. En una selección en la Olimpiada, no sé si todavía se puede hacer, creo que sí, pero en aquel momento se podían llevar 3 jugadores absolutos. Recuerdo que Chile llevó a Zamorano, sí. que Camerún llevó a Mbomá y llevó un equipazo que te pasas. Brasil estaba Ronaldinho en aquel momento. O sea, eran unas selecciones muy, muy potentes y nos plantamos en la final. Sí que es cierto que te queda el regusto de no llevarte, de no ser el campeón, de no llevarte la medalla de oro, pero creo que justamente una Olimpiada da más importancia al segundo y el tercer puesto porque consigues tu medalla, que siempre queda en el palmarés como un medallista, o sea, la medalla siempre queda guardada como no un subcampeón del mundo, subcampeón de Europa o tercer clasificado en una competición de estas, ¿no? Cuando pasamos semifinales y nos metimos en la final, para mí ya fue, o sea, lo máximo, ¿no? El poder saber que había conseguido una medalla olímpica y que eso iba a durar para toda la vida. Y por un lado te aseguras la medalla, pero por otro, a veces parece que sabe mejor la medalla de bronce a veces que la de plata, ¿no? Seguramente sí, seguramente sí. Lo que pasa que yo creo que en aquella selección éramos muy conscientes de lo que acabamos de conseguir era muy gordo. Sabíamos que no hubieron esos típicos llantos que muchas veces se da cuando pierdes una final, porque creo que éramos muy conscientes de que habíamos conseguido algo muy gordo y de que jugábamos contra una selección que era muy potente, que era esa Camerún, ¿no? Que tenía a Eto'o, a Jeremy, Lauren, Kameni. Creo que era la selección que se acababa que había eliminado a Brasil. Y aún así, ya te digo, en el momento es cierto que decaídos, pero sabíamos que habíamos hecho algo muy, muy grande. Y la fiesta de después de celebración fue épica, fue épica. O sea, que lo celebramos a lo grande. Ujú. Sí, bueno, como tú has dicho, pues os topasteis con una gran selección como era la camerunesa en la final, que bueno, con el tiempo pues luego vimos hasta dónde llegó, por ejemplo, Samuel Eto'o, sin ir Exacto. más, sin ir más lejos. Y bueno, ahora hablaremos del Rayo, pero me gustaría primero empezar hablando del Zaragoza, un Real Zaragoza que bueno, en el que ganaste 2 Copas del Rey, pero también viviste un descenso y a posterior un ascenso, ¿no? Entre medio de las 2 copas, además, ¿no? Sí. El... Llegué el primer año. Llegué el primer año con Lillo de entrenador. Fue el verano que había la Olimpiada. Me fui a la Olimpiada y cuando volví de la Olimpiada, el Lillo ya no estaba de entrenador. Lo habían destituido porque Zaragoza había sido eliminado de la Copa de la UEFA, que aquel año jugábamos UEFA. Y nos eliminaron de UEFA el Wisla Cracovia. Y yo cuando volví de la selección, el entrenador que me había fichado ya no estaba. Y fue un año complicado a nivel personal. A nivel de equipo, hicimos una temporada normal. Creo que quedamos mitad de la tabla, pero ganamos la Copa del Rey. Fuimos pasando eliminatorias y al final nos plantamos en la final, que fue en Sevilla, en la Cartuja, me parece, y que ganamos al Celta. Y fue la primera Copa del Rey. Yo sí que es cierto que llevo unos años en Zaragoza que en segunda, pues igual se está perdiendo un poco ese nombre, ¿no? Pero Zaragoza en aquel momento era uno de los grandes de España. Hacía poco o no hacía mucho que había ganado la Recopa de Europa. El año anterior había quedado cuarto, se había metido en Champions, pero por que el Madrid ganó la Champions, pasó como séptimo, pasó a ocupar una plaza de Champions y el Zaragoza, siendo cuarto, tuvo que pasar a jugar UEFA, o sea que era un equipo que era grande. Y aquel año ganamos la Copa. El año siguiente estuve sin jugar
y en diciembre me cedieron al Rayo Vallecano. Con el Rayo conseguimos mantenernos en primera división, pero el Zaragoza descendió. O sea, yo no descendí con el equipo, pero me tocó volver a un equipo que había descendido porque yo tenía contrato y no me querían dejar salir. Al año siguiente, en segunda, volvimos a ascender a primera división. Y el siguiente año fue el año también que volvimos a ganar otra vez la Copa del Rey en Montjuic contra el Real Madrid de los Galácticos. Sí, fueron años que a nivel deportivo fueron irregulares, pero que a nivel de palmarés, pues también poder decir que has ganado 2 Copas del Rey, hostia, no todo el mundo puede decirlo también. A nivel de palmarés, a nivel económico, a nivel de club, fue un año también importante porque realmente di un paso muy bueno para mi carrera. Quizás a lo mejor lo que se queda así, la espinita clavada, ¿no? Fue que, como tú dices, al final quedan en el palmarés, ¿no? Esas 2 Copas del Rey en tu haber, pero es cierto que no pudiste jugar ningún minuto en ninguna de las dos. Y Sí, bueno, tú has comentado en otras ocasiones, pues que en las anteriores rondas sí que habías tenido protagonismo, sí. pero bueno, cambios de entrenadores e incluso ahora que ya ha pasado el tiempo, que a lo mejor puedes hablar más abiertamente, tuviste algo de mal rollo, ¿no? Con esos entrenadores que te... Sí, bueno, yo lo he dicho ya en más de una entrevista, cuando me han preguntado, lo he dicho, que al final pues dependes también de si tienes un entrenador cagón o no lo tienes cagón. En mi época, en aquellas, digamos que la Copa del Rey no era la competición principal y jugábamos los jugadores que menos habituales en liga, y resulta que los menos habituales pues era de los que jugaba hasta las semifinales. Y luego en la final pues el entrenador, que era, ya te digo, bastante cagón, pues tiraba por otros jugadores de más peso. Bueno, o sea, al final, ya te digo, muchas veces depende de lo valiente que puedan ser los entrenadores, de los que confían, los que te han llevado hasta esa final. Pero también entiendo que generalmente los entrenadores siempre quieren poner a los jugadores que creen que les van a hacer ganar partidos. Y está claro que esos entrenadores confiaban más en otras personas que en mí. Y poco más que decir. Lo que sí puedo comentar es que lo disfruté como el que más, que sí que es verdad que me sentó muy mal el ver que no jugaba en ese momento, pero después la final la viví a muerte y la celebración también, porque la considero una copa tan mía como si hubiera jugado los 90 minutos. Y en esa de contra el Madrid, bueno, y hacías equipo con, por ejemplo, con, bueno, con muchas estrellas, ¿no? Porque Zaragoza tenía un equipazo también, Sí, sí. que luego, pues bueno, fueron a otros equipos y se convirtieron en jugadores de talla mundial, ¿no? Sí. Fue como un poco, en muchos casos de ellos, el trampolín, ¿no? Pero pues, resalta uno sobre muchos de ellos, que es David el Guajerilla. Sí. Y Él cuéntanos llegó muy joven a Zaragoza, pero ya venía a hacer buenas temporadas en el Sporting, pero es que era un crack. O sea, muchas veces la manera de jugar que teníamos allí en Zaragoza era balones a Villa y que Villa se espabile y que él saque petróleo de donde pueda. Un jugador excepcional, una muy buena persona, un chaval muy majo cuando llegó, muy sociable con los compañeros. Ya te digo que venía muy joven y ya tenía gente conocida en el vestuario que había coincidido con el Sporting. Se juntó muy bien dentro del grupo. Y un jugador excepcional, como demostró, ¿no? Y jugadores como Villa, jugadores como Milito, jugadores como Movilla, Dani García. O sea, había un equipo, un muy buen equipo. Sabio también estaba por allí, ¿no? Sabio también, sí, sí. Es lo que hablábamos, el Zaragoza en aquel momento era un equipo que tenía solera, que era un equipo que intentaba invertir bien en sus equipos para estar arriba en la clasificación. Y bueno, y de la situación así un poco, ya que estamos hablando del Zaragoza, ¿qué te parece la situación que están viviendo ahora, la actual? Que como tú has dicho antes, pues muchos años en segunda división, parece que Una van a pena, arrancar, pero no arrancan, parece que una pena. empieza una temporada nueva y los aficionados, el club, todos, la ciudad, a ver si este es el año de que volvemos a la élite, pero no termina de despegar. Es una pena porque por ciudad, por afición, por historia, para mí es un equipo que debe volver a Primera División. Lo que pasa que hubieron épocas en las que no se invirtió bien, se invirtió mal, eso te genera dudas, te genera deudas o te puede generar problemas económicos y volver a reengancharse otra vez a la rueda de los equipos que quieren estar arriba es complicado. Tienes que acertar mucho y desgraciadamente pues no lo están haciendo. Yo espero, deseo y quiero que el Zaragoza vuelva a ser el equipo que fue, ¿no? Porque te digo, es una ciudad donde se vive mucho el fútbol, donde la afición
se vuelca mucho con el equipo y merecen estar otra vez en el sitio donde se merece. Además, una ciudad de las más grandes de España que debe volver a vivir ese buen fútbol de primera división. Bueno, y en cuanto al Rayo Vallecano, vamos a hablar del Rayo. Bueno, yo siempre he pensado que quizás Ferrón, aunque el palmarés, a nivel palmarés, donde más has triunfado es en el Zaragoza, ¿no? Y bueno, y la selección. Pero yo creo que los mejores momentos futbolísticos de Jordi Ferrón fueron en el Rayo Vallecano. Sí, sí, sin ninguna duda. El problema es que yo nunca he podido decidir quedarme en el Rayo o no, porque cuando yo ficho por el Rayo Vallecano, firmo por el Rayo Vallecano con una opción de compra del Barça que la hace efectiva para venderme al Zaragoza. Y cuando vuelvo otra vez al Rayo Vallecano, vuelvo en cesión. O sea que tenía que volver otra vez para Zaragoza. Una lástima porque yo estuve muy a gusto en Vallecas. Yo, como tú bien dices, a nivel profesional, a nivel de, no de fútbol base, sino a nivel profesional, con diferencia, el mejor año o los mejores años que he vivido mi carrera profesional, donde estaba muy a gusto, donde conecté con la afición 100%, donde mi rendimiento fue muy bueno, donde estaba muy a gusto viviendo en la ciudad, pero que es lo que te digo, al final nunca fui dueño totalmente de mi futuro. El Barcelona me compró y me vendió al Zaragoza por más precio del que me había comprado. Y luego cuando volví cedido, todavía tenía 2 años más de contrato con el Zaragoza y no hubo entendimiento para poderme quedar en el Rayo. Entonces, una lástima, pero sí que puedo decir que el año y medio que estuve fue muy feliz, conecté muchísimo con la gente, conecté muchísimo con la gente del club, con los colores y que tengo un grandísimo recuerdo y ojalá, pues ya lo he dicho muchas veces, alguna vez he hablado con los veteranos, espero algún día ir a echar un partido, aunque sea con los veteranos, porque me encantaría volver a poner esa camiseta otra vez. O entrenar el Rayo. O entrenar al Rayo, sí, pero esas son palabras mayores. De momento, pasito a pasito. Sí, sí, es un gran club. Creo que yo que me mojo bastante, y ya lo he dicho también públicamente, creo que con mejores éxitos deportivos que no gestión de club, pero bueno, esperemos que esa gestión cada vez sea mejor, que la afición cada vez esté más contenta con la gestión, que sé que con el equipo lo están y mucho, y ojalá pues en algún momento se puedan dar las condiciones, vamos, encantadísimo. Precisamente, como sé que eres un tío transparente y sé que eres un tío que te mojas y eres un tío claro, precisamente te quería preguntar por eso, por qué te parece la situación, más que deportiva, como tú has dicho, interna, ¿no? A nivel gestión, que está viviendo el Rayo Vallecano, porque a mí me consta, conozco a gente de aficionados del Rayo que están muy quemados bueno, con la directiva, con Raúl Martín Presa. ¿Qué opinas de Raúl Martín Presa? No lo conozco personalmente. Lo que he leído del masculino es lo mismo que habrás leído tú, porque al final han salido muchas cosas publicadas. El que sí que conozco un poco más cercano es el caso del femenino y realmente es una pena y una vergüenza, ¿no? Lo que ha pasado con el femenino. Hace 2 años cuando estaban en primera división, que viajaban sin cuerpo médico, ¿no? Si viajaban sin fisio, cómo estaban las jugadoras, ¿no? Todo lo que salió publicado. Una pena, al final el equipo acabó descendiendo a segunda división cuando ha sido siempre un histórico, ¿no? De esa primera liga femenina. Me sabe mal porque creo que el equipo merece una gestión acorde con su rendimiento deportivo y con su afición. Yo ya te digo, tengo muy buena relación con la afición, todavía seguimos de vez en cuando, pues cuando me necesitan, hablando o comentando cosas y ver, pues eso, ver sus demandas o sus quejas, pues sabe mal, ¿no? Porque es un equipo al que quiero muchísimo, es una afición que se merece un buen trato, que es una afición muy peculiar, una afición muy obrera, que merece un buen trato y que yo creo que no lo está recibiendo últimamente. Y bueno, y volviendo a ti, precisamente cuando estuviste en el Rayo, esas 2 temporadas o temporada y media, que hemos dicho que fueron tus mejores años, precisamente esas buenas temporadas, hubo un rumor, ¿no? De que el Barça te podía repescar, pero para quedarse con tus servicios. ¿Qué hubo ahí de cierto?
Yo siempre he dicho lo mismo, ¿eh? En el Barça, como en el Madrid o como en los mejores equipos, deben estar los mejores. Y yo tenía un buen rendimiento, pero hay que ser sensato. Yo creo que no tenía nivel para estar en un primer equipo del Barça. Creo que mi oportunidad para estar en el primer equipo del Barça fue justamente cuando hice la pretemporada con ellos. Se acababa de marchar Ferrer a Inglaterra, estaba Reisiger de lateral y se buscaba un lateral derecho. Van Gaal nos llevó a unos cuantos del filial, pero a mí me puso en la izquierda y apostó por Okunowo, y Okunowo fue el que se quedó en el primer equipo del Barça, y yo tuve que salir y buscarme las castañas en el Rayo. Una vez marché del Rayo, sí que se pudieron oír cosas, pero no eran. Yo creo que en ningún momento fueron del todo ciertas, porque yo jugaba de extremo, yo creo que no tenía las características que necesita un extremo en un Barça. Al final, yo creo que hay que ser sensato, ir pasito a pasito, y el Barça deben estar los mejores. Y yo creo que sí que tenía buen nivel, pero no para estar en una plantilla del Barça. Nunca llegué a creerme que iba a volver a quedarme para el primer equipo. Sabía que me iban a comprar, pero para venderme, no para quedarme con ellos. Y bueno, estuviste también en el Albacete Sí, Balompié. Te lo menciono porque, bueno, yo soy simpatizante, ¿no? del Albacete y lo recuerdo, la verdad es que fugazmente, pero sí que lo recuerdo que estuviste en el Albacete y además creo que estuviste hasta 3 años, ¿no? Me parece, cuatro. ¿no? 4 años. 4 años. Estuve 4 años allí. Y coincidiste, cuéntanos un poco la época en el Albacete, pero luego también lo que también me llama mucho la atención, bueno, que coincidiste con César Ferrando de Sí. entrenador, que por cierto yo vivo yo soy de Gandía y mis compañeros también, y César Ferrando fue entrenador del Club de Fútbol Gandía que, Sí, bueno, sí. estuvo a punto de subir la segunda división. Sí, sí, sí. Muy buen Eh, entrenador. Mira, el caso de Albacete es un caso similar al que tuve con Lillo y con César Ferrando. César Ferrando fue el entrenador que me ficha para el Albacete, y justamente después de fichar, porque firmé antes de acabar la temporada, yo acababa contrato, a él lo ficha el Atlético de Madrid. Y se va al Atlético de Madrid. Coincidí con él 2 años más tarde, que volvió otra vez al Albacete. Pero mira, el caso fue curioso. Un muy buen entrenador, buena persona, buen gestor de vestuarios. Una pena que no haya podido tener quizá una trayectoria un poquito más larga en ese primer nivel, ¿no? Pero bueno, pero a mí me parece uno de los entrenadores que mejor recuerdo guardo de él. Ujú. Y bueno, y también te entrenó Juan de, ¿no? Juan de Ramos. Sí, en el Rayo Vallecano, otro entrenador que con 4 cañas, con 4 retoques, con 4 retales de sitios que no querían, te montaba un equipo. Un entrenador muy práctico, un entrenador que sacaba muchísimo rendimiento a su equipo, y un entrenador pues que con el Rayo y en diferentes equipos ha conseguido grandes cosas. Un buen profesional del fútbol. He tenido la suerte muchas veces siempre lo digo, ¿no? Cuando me toca a mí entrenar a equipos, cuando voy a entrenar a otros equipos, de poder decir eso, que intento aplicar a los demás o a las jugadoras o a los jugadores que entreno, lo bueno que a mí me han podido enseñar, ¿no? Y he tenido la suerte de poder trabajar con muy buenos entrenadores como los que tú estás nombrando. Y además Juan de confió en ti. Sí, sí. Él me conocía del Barça C, porque cuando él estaba en el Barça B, yo estaba en el Barça C. No llega a estar nunca con él, pero imagino que nos vimos. Y fue el que apostó un poquito por mí en el Rayo. Recuerdo que antes de empezar la liga me firmó el Rayo, y estuve allí entrando con ellos y estuve empezando. Yo era muy joven, ¿no? Y venía un equipo bastante maduro que acababa de ascender de segunda a primera. Y una semana antes del partido de Atlético de Madrid me cogió aparte, me habló y me dijo: oye, Ferrón, dice, no sé si vas a jugar el domingo. Debutábamos contra el Atlético de Madrid en campo de Atlético de Madrid. No sé si vas a debutar el domingo, dice, pero sí que cómo estás. Sigue como estás entrenando, dice, porque estás muy bien. Me salió una pretemporada muy buena, con muchas ganas. Y me dijo eso. Y a la semana jugamos creo que fue un sábado, contra el Atlético de Madrid, el debut en el Vicente Calderón, y me puso de titular. Ganamos 0-2 y encima hice un gol cuando llevaba 3 años en el Barça, que no había marcado un gol, ¿no? O sea, que ahí empezó la buena flor que tuve todo ese año en el Rayo, ¿no? Que fue un año de ensueño. Ujú. Y bueno, y cuéntanos ahora en la actualidad a qué se dedica Jordi Ferrón. Y bueno, también
lo que sí que sabemos que estuviste hace poco, ¿no? Entrenador del fútbol femenino y Sí, estuviste en el Eibar, estuviste poquito tiempo, pero estuviste en el sí. Eibar. Cuéntanos un poco esa aventura en Eibar bueno, y qué estás haciendo en la actualidad, qué Vale. proyectos tienes. Yo empiezo en fútbol femenino porque estoy jugando en el Badalona, que después del Albacete me vuelvo ya para casa, porque económicamente no me compensaba estar fuera de casa y mi hija ya empezaba a tener una edad mayor. Y me vuelvo para Badalona y empiezo a jugar en Badalona y mi hija, después de practicar baloncesto y practicar diferentes deportes, le da por practicar el fútbol, ¿no? Total, que yo la veo entrenar, el entrenador marcha porque tiene problemas personales. Y cojo yo el equipo y empieza a picarme el gusanillo en el femenino, me empiezo a meter en temas de fútbol femenino. Entré a un equipo de segunda división de Badalona, ya a nivel semiprofesional, y en 4 años que estuve conseguimos un ascenso y 3 playoffs para subir a primera división, ¿no? De ahí me estoy media temporada en el español, femenino, acaba el año y no me renuevan. Me voy de director deportivo a la M Lleida, otro equipo de segunda división catalán de Lleida, donde estoy de director deportivo. El equipo se mantiene y se mete en esta nueva segunda división. Y los últimos 6 partidos del año pasado recibo una oferta un poco suicida, pero una oferta muy apetecible de Eibar. Y ostras, fue una experiencia muy, muy buena. La verdad que tanto la experiencia del español como la del Eibar a nivel de futbolístico fueron muy buenas porque volví a sentirme partícipe del fútbol en dos grandes clubes. Y a nivel de resultados, pues también, aunque no se consiguió el ascenso, creo que sacamos 7 puntos en 6 partidos, que en una progresión de toda la temporada nos hubiera puesto novenas más o menos en el año. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, que el equipo descendió y una vez en segunda decidimos separar caminos, pero muy contento de ese paso por Eibar, por esa primera división femenina otra vez. Y nada, con ganas de volver a entrenar. Y mientras tanto, pues comentarista deportivo aquí en Ser Barcelona, en Ser Cataluña, o en Televisión de Cataluña, en TV3 Sport 3, comentando pues eso, los partidos del Barça o el Mundial o los partidos de fútbol femenino por aquí en Cataluña. Ujú. Precisamente, pues que queríamos terminar la entrevista contigo, pues un poco hablando de temas de actualidad y qué mejor actualidad, ¿no? que el Mundial. Ahora hablaremos de Luis Enrique y ahora hablaremos de la selección española y de Luis de la Fuente. Pero bueno, me gustaría empezar hablando por la final, ¿no? Ya se sabe cuál es, va a ser Argentina-Francia. Bueno, ¿qué te está pareciendo en primer lugar el Mundial? Y luego, ¿qué te parece la final? ¿Para ti quién es el favorito o qué pronosticas en ese partido? Bueno, yo creo que ha sido un mundial extraño por las fechas, un mundial extraño por todas las circunstancias que han acompañado a este mundial. Un mundial extraño porque yo creo que ha faltado un poco de fútbol. Para mí ha sido un mundial más táctico, físico, que no un mundial talentoso. Yo recuerdo cuando era más pequeño, ¿no? Que siempre cada selección tenía su jugón, ¿no? A ese jugador que te hacía levantarte del sofá. Creo que aquí cada vez los equipos se conocen más, cada vez se defiende mejor y se está viendo muchas veces, no de ahora, ya de unos años para atrás, de que un buen orden defensivo te puede dar resultados, incluso más que si atacas. Y el ejemplo máximo es Marruecos. Marruecos, que tiene un equipo para jugar al fútbol de una manera mucho más vistosa, como demostró el otro día contra Francia, pero que ha ido pasando eliminatorias casi sin pasar de su campo, ¿no? Intentando jugar a que no pasase nada y a llegar a los penaltis. Otro exponente de estos es Francia, ¿no? Que va ganando, va machacando a los rivales, pero yo creo que más por talento y por fuerza física que no por propuesta deportiva. Pero aún así me parece que son los favoritos. Creo que Francia tiene un equipo bestial, súper compensado. Encima con un Mbappé que te marca las diferencias cuando aparece, con un Griezmann que parece otro cuando está en la selección, con un Giroud que le está dando muchísimo, Tchouaméni, la consistencia defensiva, contra una Argentina de Messi y de 10 jugadores que acompañan a Messi, que yo creo que es lo mejor que ha hecho Scaloni, ¿no? Meter a 10 guerreros para que trabajen lo que a lo mejor Messi defensivamente no puede trabajar,
pero que le da mucho chance que ofensivamente pues te pueda marcar las diferencias. Me gustaría que ganase Argentina por Messi, creo que se merece acabar su etapa de mundiales con un mundial, creo que es lo único que le puede faltar si es que necesita alguna cosita más, que no lo creo, pero creo que Francia es favorita. Ujú. Y bueno, hablemos de la selección española. Bueno, decepción, ¿no? Con la selección española. Eh, ¿Qué te ha parecido el Mundial de España? Y luego, ¿qué te ha parecido que las críticas a Luis Enrique y que Luis Enrique a la postre no continúe? Hay tanto que analizar en esto que da para mucho rato, pero voy a intentar simplificar. Para mí, Luis Enrique hace una apuesta. Él es un tío valiente, ya se ha tirado para adelante, que va todo, ya se le nota. Yo creo que cuando haces una, una apuesta, un cara a cara tan fuerte con la prensa, tienes las de perder, a no ser que saques resultados impresionantes. Y él, aunque haya conseguido, pues lo que ha conseguido con Europa, la Nation League o las semifinales de la Euro, yo creo que al final él tiene que vivir el día a día porque le están esperando con el hacha. Además, creo que España, pues seguramente no haya estado en su mejor versión. También tengo que decirte que viendo las elecciones, yo no sé a qué aspirábamos, o viendo los jugadores de otras selecciones, no sé a qué aspirábamos, ¿no? Porque realmente creo que el nivel individual de España ahora mismo no es comparable a selecciones como Brasil, como Portugal, como la propia Argentina, Francia, Inglaterra. Creo que estamos un paso por debajo de este tipo de selecciones. Pero aún así creo que nos estuvo bien. Creo que la apuesta, la manera de jugar o la forma de jugar de Luis Enrique a mí me gusta. Simplemente que faltó desborde. Al final, el famoso tiki-taka, como se dice muchas veces para menospreciar una manera de jugar, que a mí no me desprecia el tiki-taka, a mí me gusta esa palabra. Al final es mover el balón, mover el balón, mover el balón para llegar a una situación donde generes una situación donde tengas ventaja, donde donde puedas desequilibrar uno contra uno, donde pueda salir el talento individual de un jugador. Y creo que creo que a España, perdón, le ha faltado ese talento en los jugadores finales, ¿no? En los extremos, quizá no. Ferran no ha estado del todo bien, Dani Olmo empezó muy bien, pero le ha faltado quizá acabar a ese nivel. Asensio más de lo mismo, primer partido muy bien, pero después no ha tenido regularidad. Morata sí ha tenido gol, pero quizá no ha tenido también esa constancia arriba. Entonces creo que a España lo que le ha faltado ha sido talento dentro de una propuesta deportiva que gustará más o menos, pero que es una propuesta deportiva de querer hacer cosas. A mí que se ensalce el fútbol de Marruecos con los jugadores que tiene, como ha demostrado, con un Ziyech, que es una maravilla, con un Bufal, que es puro talento, el Onagi, que es una pasada, Amrabat, con estos jugadores, que se dedique a no salir de su medio campo para llegar a penaltis y que se ensalce esa manera de jugar para intentar atacar a Luis Enrique, no me gusta. Además, ya no te hablo de las cuestiones personales, manipulación de audios incluida o comentarios a su hija fuera de lugar. Yo creo que ha sido una campaña de acoso y derribo que a lo mejor Luis Enrique hizo una apuesta demasiado fuerte y no le salió bien. Y que esperemos por el bien del fútbol español que los periodistas o que cierta parte de los periodistas deje de mandar tanto y que empiecen a mandar pues los que realmente entienden de esto, ¿no? Sea el entrenador que sea. Y bueno, Jordi, y después de Luis Enrique, ¿qué? Se hablaba de Marcelino García Toral, de otro tipo de entrenadores, incluso de Unai Emery, aunque había fichado por el Aston Villa. Se hablaba de algún entrenador así un poco más, por decirlo de algún modo, consolidado a nivel de club, pero finalmente Luis Rubiales, bueno, la Real Federación Española de Fútbol, opta por el hombre de la casa, por Luis de la Fuente, por el seleccionador que tantos éxitos ha dado a las categorías inferiores de España. Pues bueno, europeo sub-21, le avalan, o sin ir más lejos, también otra medalla de plata como la que ganaste tú en su día, la cosechada en los últimos Juegos. Pero bueno, es la selección española absoluta es un toro Miura, ¿no? Es nada que ver con las inferiores. Y mucha gente tiene miedo de que se repita, que haya un caso Iñaki Sáez
2.0 con Luis de la Fuente. ¿Qué te parece esta apuesta por Luis de la Fuente? ¿La ves continuista? ¿O qué diferencias ves con Luis Enrique? Bueno, primero desearle los máximos éxitos al nuevo míster y a la nueva selección. Eso siempre, por encima de cualquier otra premisa. Menos mal que hemos cambiado y cogemos más tiempo porque yo hablo mucho y me alargo. Si me permites, para empezar, eh, es que es un caso muy complicado porque Rubiales destituye a Luis Enrique por, según él, decisiones deportivas, cuando Luis Enrique se ha metido en la Europa League, o sea, en la Nation League 2 veces, en el europeo haciendo muy buen papel, cae en octavos en el Mundial y lo destituyen. En el fútbol femenino, el seleccionador no ha pasado en eliminatoria en 8 años y no lo han destituido. Y tiene a 15, que no son 15, que son 18 jugadoras, entre ellas de las mejores del mundo, en contra y no lo han destituido. No sé si es justo o no es justo, ¿eh? Simplemente porque a veces creo que nos tratan de tontos a los que estamos fuera y tontos, pues nos podemos hacer tontos, pero tontos no lo somos. O sea, por méritos, o sea, por razones deportivas, al del masculino sí y al del femenino no. Cuando no hay color entre lo que ha ganado uno y lo que ha ganado otro, con una selección muy inferior a la del masculino en comparación con la que puede tener el femenino, pues chirría un poquito bastante. Dicho esto, la rueda de prensa que hicieron para la presentación me pareció demasiado bien queda. Demasiado bien queda. Demasiado lo que había hasta ahora mal, lo que va a venir a partir de ahora bien. Demasiado bien queda con la prensa, con cierta prensa que se ha portado realmente mal. Volviendo unos valores, asignando, perdona que lo diga así, carnets de buen español, cuando eso, yo creo que eso no es deporte y que el deporte debería ser solo deporte y nada más que deporte. Esperemos que le vaya bien. Esperemos que le vaya bien. En la sub-21 lo ha hecho muy bien. Creo que es un entrenador, por lo que me han dicho, que está preparado. Yo tuve Iñaki Sáez en la Olímpica, fue el que nos hizo medalla de plata en Sydney. Creo que los tiempos han cambiado. Creo que ahora la gente, pues, seguramente, pues, lleves un soporte mucho más grande que no el que había antes, donde los entrenadores éramos nosotros, nuestro segundo y el preparador físico, éramos entre 4, controlábamos todo, ahora son grandes grupos de trabajo y estoy convencido de que De la Fuente tendrá la experiencia para gestionar selecciones. ¿El mensaje lo tendrá o no lo tendrá? Pues veremos. Los jugadores, cuando entramos en un vestuario y nos llega un entrenador nuevo, lo primero que hacemos es mirarlo. Es mirarlo y es evaluarlo a cada momento. ¿Te voy a creer o no te voy a creer? Si te voy a creer, si me convences, si me tienes de tu parte, iré. Como no me convenzas, como no me tengas de tu parte, como me generes dudas, no sé si voy a ir. Y no hay nada peor que un jugador que no está convencido en lo que va a hacer. De la Fuente conoce a los jugadores en la sub-21, eso es importante, pero seguramente no tenga el peso en un vestuario que puede tener, pues en el Madrid Ancelotti, o en su momento Zidane, en el Barça Xavi, un Emery o un Marcelino. Espero que los primeros momentos sean buenos, porque si no el jugador va a tener dudas. Y no es lo mismo llevar un jugador con 20 años en la selección o con 19 o con 18 que llevar un jugador, el mismo jugador, con 24, con un contrato de 3 millones o 4 millones de euros y jugando Champions y teniendo la vida resuelta. Esperemos que le vaya bien, porque yo al final lo que quiero es que gane España, que gane toda España, ¿eh? No que gane solo una parte de España, que gane toda España, que ha sido muy triste ver como parte de, como una parte de España quería, por discrepancias con el entrenador, que la selección no ganase partidos, ¿no? Creo que a veces estamos creando generadores de odio que generan mucha audiencia
y genera muchos likes y muchos tweets, pero que al final no se aparta del deporte. Y creo que... Y que hay que avanzar, cojones, que el otro día leí que no contaba con las nuevas tecnologías, que no se contaba con entrevistas de este tipo, con relaciones de este tipo, que todo iba a ir por el medio tradicional. Y creo que también muchas de estas plataformas se estáis acercando muchísimo al deporte y a la gente joven que prefiere ver este tipo de programas o de plataformas que no comprarse el periódico o que no escuchar la radio a las 12 para ponerte la cabeza así generando odio. Esperemos que vaya bien, ya te digo que esperemos que vaya bien. A mí no me ha gustado la destitución, quizá era previsible porque la apuesta había sido muy fuerte y como no conozco a De La Fuente personalmente, le espero que le vaya lo mejor posible. Aunque me hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de personalidad en la presentación y que no hubiera sido tan bien queda. ¿Crees que cambiará mucho la forma de juego o que cambiará muchos jugadores? ¿O será continuista a nivel juego, estilo de juego con Luis Enrique? ¿Y tú crees, o sea, tú personalmente, ya me has dicho que no te ha gustado la destitución de Luis Enrique, pero ¿te ha gustado que hayan fichado a Luis de la Fuente o hubieses preferido otro perfil, como por ejemplo Marcelino, que era el que más sonaba? No, no, que el perfil de Marcelino no me acababa de. A mí no, a mí personalmente no me acababa de convencer. El tema de cómo va a jugar España es que, Fran, ¿de qué manera puede jugar España? Diferente. Es que ¿a qué jugadores convocas para jugar de otra manera? Claro, a jugar como juega quién. Porque si jugamos como juega, por ejemplo, el Madrid, que a lo mejor un poquito más esperar y salir más rápido, pero es que el Madrid tiene a Tchouaméni, a Camavinga, a Kroos, a Vinicius, a Benzema y a Rodrigo. Claro, si jugamos, ¿qué tipo de delantero buscamos? ¿Uno grande y fuerte para colgar balones? No está ese prototipo o no hay ese prototipo. Que seguramente el más parecido sea el jugador del Español que está rindiendo muy bien y que sonaba que podía ir, ¿no? Borja Iglesias es un tipo de fútbol que en el Betis también es de tener balón y tocar, ¿eh? O sea que es que yo creo que la manera de jugar la van a intentar vender diferente, pero va a ser muy similar, porque el jugador español, la generación española que ahora está, que está en el campo, es una selección, es una generación a la que le gusta tener el balón, a la que le gusta elaborar y crecer con la pelota. Entonces, creo que no variará mucho, porque la selección sub-21 también jugaba de esta manera. Y jugaba con los Erics García, y jugaba con los jugadores, con los Olmos, con los Pedri, Gavi no porque se ha saltado, pero con los Valdes, con los Ferran. Es que al final este tipo de jugador es el que también ha criado De La Fuente. O sea que entonces no creo que cambie mucho, aunque sí que estoy convencido que mediáticamente van a intentar darle un golpe de distinción. No me preguntes con qué, si será con nombres, si volverá Sergio Ramos o no volverá. Eso yo creo que será más mediático que no deportivo. Bueno, pues como tú has dicho, pues que le vaya muy bien a Luis de la Fuente, porque al final su suerte será la nuestra. Así que, Totalmente, eso es lo más importante, que al final yo lo que quiero es que gane España. Y que gane España, si puede ser jugando bien, mejor todavía, porque me hace sentir mejor. Pero sobre todo que gane España. Yo no soy de Luis Enrique, o soy de La Fuente, o soy de Marcelino. Yo quiero que gane España, juegue quien juegue. Después discutiremos aquí si nos gusta más o nos gusta menos. Pero lo importante es que para mí, que España pues intente. Hostia, intentemos vivir aquella época que vivimos, ¿no? Del 2010, que eso fue 2008, 2010, 2012, fue maravilloso para los que nos gusta el fútbol y para los que nos gusta que gane España. ojalá vuelvan esos años dorados, ¿no? Jordi, un placer. Nos ha encantado charlar contigo. Bueno, nos lo hemos pasado muy bien hablando de fútbol y de Sí, recordando viejos tiempos. Y bueno, y esperemos que tú hayas estado también cómodo y que te muy se haya hecho. cómodo. La verdad que bien. A mí me gusta charlar de fútbol, me gusta que podamos tocar todos los temas que se puedan tocar, que siempre con respeto y quizás soy un poco charlatán a veces, pero bueno, yo creo que hemos estado bien. No tampoco me he pasado mucho, ¿no?
No, pero eso es bueno, hablar es bueno. Genial. Es mejor hablar y que haya diálogo y así se abren más posibilidades de debate. Pues bueno, lo dicho, Jordi, un placer y muchísimas gracias por pasar por nuestro canal, por nuestra plataforma, a visitarnos y de estar aquí un ratito de regalarnos, ¿no? Regalarnos un ratito de tu tiempo. Así que bueno, y Perfecto. desearte mucha suerte en tus posibles proyectos y que te deseamos lo mejor. Esperamos que te salga pronto algún trabajo de entrenador que es lo que realmente te gusta y que te vaya fenomenal. Muy bien, muchísimas gracias y un placer. Hasta pronto, nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.